El agonista se alza en el teatro, sacerdote perenne de la orgía, porque se sabe dueño de una máscara que perpetúa el gesto. Edipo queda clavado en los horrores de la noche, Ifigenia es un óvalo de muerte, Orestes un aliento vengativo, Medea una serpiente enamorada. Y así, petrificado, el tiempo urde la más eterna y viva galería. Nada es glacial, el vértigo corrige la frialdad del lino y la madera. Nada es disfraz. El griego no concibe la burda inmediatez del maquillaje. El agonista se alza con su máscara y siente la inmersión en esas aguas del ignorado y fantasmal trasmundo. ¿Qué tal, amantes de Thalía? Como en años anteriores, nuestro programa dedica un especial a la parcela teatral que la Feria de San Miguel de Úbeda cuida con esmero. Heredera del espíritu artístico que le dejó el gran Antero Guardia, desde el Ayuntamiento de la ciudad Patrimonio Mundial, cada año se cuida con esmero la programación teatral durante los días de feria. En esta ocasión, así, nuestro programa, que ha seguido las funciones que se han presentado en el tabernáculo del Teatro Ideal, y os traemos un reportaje sobre ellas, con entrevistas e imágenes de lo más destacado de esta edición, la número 20, por cierto, con la que el área de cultura del Ayuntamiento consolida un evento que se alargará hasta la primera semana de diciembre. Ahí va pues este especial Teatrales de Feria, que lo disfruten y, como siempre os digo, gracias por estar ahí, vuestra fidelidad nos hace seguir vivos. Político, recordado como el mejor alcalde de Úbeda, doctor en Historia del Arte y escritor. Hoy os traemos a nuestro programa a Arsenio Moreno Mendoza, con motivo del estreno teatral en la muestra de teatro de otoño de Úbeda de una versión de una de sus novelas, La Roldana. Arsenio, bienvenido a las teatrerías de Nueva Loma. Bienvenido y muchas gracias por vuestra invitación. Pues hablemos, si te parece, durante unos minutos de literatura y sobre todo de historia, porque en definitiva no es esta tu primer acercamiento a la novela histórica. Antes fueron, queremos recordarlo para los espectadores, pues esa semblanza exquisita, diría yo, de la monja Barón en el convento de la Coronada con el libro El Caballero Indeterminado. Y después también pues una biografía novelesca del capitán Cristóbal Jurado, sí, hijo de Padilla. Y esta en definitiva pues sí es verdad que es tu primera creación que se sube a las tablas, ¿verdad? Sí, y curiosamente algo que no es muy habitual, y es que se subió a las tablas, se adaptó dramáticamente, e incluso antes de que la novela estuviera en circulación, realmente que empezó a circular esta semana. Claro, es una versión, y me refiero a la novela, no a la versión teatral, ¿no? De un acercamiento a la biografía de una persona excepcional como fue Luisa Roldán, la Roldana. No es lógicamente una biografía. De haber sido una biografía hubiera sido muchísimo más riguroso desde el punto de vista científico como catedrático de arte, ¿no? Pero sí es un acercamiento no solamente a un personaje que se adelantó a su época, sino también a un universo y un mundo coral, que es las últimas décadas del siglo XVII en la corte de los Austrias, con personajes tan inquietantes como Carlos II y toda esa camarilla de intrigantes que circulaban en torno a su persona en el Alcázar, e incluso ese mundo de transición hacia los Borbones, los primeros Borbones, que te describe realmente un universo que yo definiría como un poco fantasmagórico, ¿no? ¿Y cómo se fragua esta versión teatral de La Soledad de la Roldana? Pues de una forma bastante anecdótica, diría yo. Yo tengo amistad personal de hace ya tiempo con Ramón Bocanegra, director de la Tarasca, del grupo de teatro de la Tarasca de Sevilla. Le dejé por decirlo de alguna manera, el manuscrito de la novela, y él realmente se quedó prendado del texto, ¿no?
hasta el extremo de que me dijo que por qué no nos poníamos a hacer una adaptación. A mí me sorprendió mucho porque es un texto que yo veía muy poco teatral, dicho eso de paso, es decir, una novela de 350 páginas, escrita en primera persona, con unos tonos muy intimistas, muy poéticas. Pues realmente yo tenía mis dudas, pero el entusiasmo que derrochó él fue extraordinario. Y no, lo voy a hacer, lo vamos a hacer. Cuando a mí me entregó el borrador de lo que iba a ser el texto teatral, me sorprendió muchísimo. En primer lugar me sorprendió porque es muy respetuoso con el texto de la novela, es decir, no cambia ni una coma de lo que está escrito, lógicamente recorta. La obra hubiera durado 7 u 8 horas, ¿no? En novela siempre. Claro, evidentemente. Pero él me decía que cada vez que tenía que cortar, le daba con muchísima pena, porque era como prescindir de algo que encontraba muy, muy bello y muy poético, ¿no? Y realmente yo creo que lo resolvió de una forma que a mí me sorprendió también, porque yo lo veía muy difícil. Francamente yo no hubiera sido capaz, que yo no soy un hombre del teatro, pero lo sorprendió triplicando el personaje central. Es decir, en la obra teatral no aparece una Roldana, sino 3 que resuelven los distintos momentos cronológicos de la juventud, la madurez, ya la madurez antes de morir, mucho más reflexiva del personaje, pero también lo que Aristóteles definía como las 3 potencias del alma, ¿no? Es decir, la voluntad, el entendimiento y la memoria. Y ciertamente yo cuando la vi el día del ensayo general sentí una sensación muy extraña, porque tú has escrito un texto que lo has leído, lo has meditado, lo has interiorizado muchísimas veces, pero no lo has visto hecho voz, ni hecho palabra, ni hecho carne, en definitiva, ¿no? Y tengo que decir que yo fui el primero, cuando me pregunté qué te parece, estaba un poco como en expectativa a ver qué va a decir ¿no? Pues mira, me parece francamente sensacional. No es que yo no lo hubiera hecho mejor porque no sé hacerlo, es que me parece que incluso el texto confiere unos matices que a mí se me han escapado un poco en la novela, ¿no? Eso siempre pasa cuando la gente de teatro, porque decía hace un momento que no habías tenido acercamiento al teatro, pero en realidad sí, porque también has dado conferencias sobre el teatro del siglo de oro, y en este sentido el trabajo de Bocanegra, yo tengo que decirte que para mí La Tarasca es una de las mejores compañías de Andalucía. No lo he visto, lo vamos a ver esta noche. Supongo yo que como autor efectivamente tenía esos miedos a que el personaje vivo y en carne real estuviera allí, pero al final te ha parecido una cosa bastante... Sí, porque teatral, no se trata tampoco de una puesta en escena barroca al uso, es decir, yo diría que es bastante elemental. Hay elementos que añaden muchísimo, como la música en vivo, la interpretación de los actores, que es tanto de las 3 chicas como de los otros, son verdaderamente sensacional, porque aparece figuras de contrapunto como es la monstrua. Y en cuanto a mi acercamiento al teatro, sí, pero desde un punto de vista más próximo y más propio de un historiador del arte que de un historiador del teatro. A mí, efectivamente, he trabajado, tengo incluso un libro que básicamente trata del teatro del siglo de oro, pero en cuanto lo relaciono con la pintura del siglo de oro. Es decir, me interesan muchísimo los aspectos de la escenografía, de la puesta en escena, del teatro no digo ya del teatro de corte, ni del teatro de los corrales de comedia, que hemos menospreciado durante muchísimo tiempo. Aquí los especialistas en teatro se centraban en el estudio del texto, pero claro, el texto es algo muerto en teatro. Efectivamente, si no se pone en claro, el texto es palabra, es ejercicio, es acción. Y me daba cuenta, viendo las acotaciones, viendo otros trabajos que se han publicado, cómo había una interrelación muy potente de ida y vuelta entre la pintura y el teatro, cómo el teatro, como la pintura, de hecho muchas acotaciones de los autores dramáticos, Lope, aparece fulano de tal, como lo pintan, ¿no? Efectivamente lo representa como si fuera un cuadro. Claro, y como el teatro también, la simplificación inevitable de un teatro de comedia, influía muchísimo, por ejemplo, en las representaciones bastante simples, algunas veces, de autores como Zurbarán, ¿no?
La verdad es que el siglo de oro es, yo para mí, el momento cumbre y rico en esplendor y en todas esas cosas. Pero hay un detalle que a mí últimamente me apasiona, como aficionado a escribir que soy también. Últimamente los escritores parece que han encontrado un filón en la historia, y eso, a mi entender, la historia no podemos cambiarla porque está ahí, pero yo creo que sí podemos recrearla, y de hecho yo creo que en ese instinto, en esa responsabilidad que tenéis los escritores, los que sabéis pergeñar y meteros, escudriñar en el tema de la historia, de hacerla más humana, posiblemente ahí esté el detalle de querer hacer personajes novelescos a protagonistas que han sido de la historia. Sí, porque la realidad supera la ficción, generalmente. Estamos asistiendo desde hace ya tiempo, yo creo que está ya en la curva descendente, a un fenómeno que es la eclosión de la novela histórica. Novela histórica ha existido siempre. Es decir, cualquier relato que se escriba hoy día que supere desde el punto de vista cronológico los 50 años ya hay historia, ¿no? Y este abuso de novela histórica está llevando a cabo también a unos excesos realmente, a mi modo de ver, inadmisibles. Hace poco, no digo el autor, leía otra novela sobre la Roldana. La Roldana es un personaje que, si Luisa se hubiera nacido en la misma época en Italia, hoy habría versiones cinematográficas, novelas. Nació en España, la pobrecita lo pasó muy mal, murió en la pobreza más absoluta. Es lo mismo, perdona que te interrumpa, cuando en el flamenco decimos, si yo hubiera nacido en Jerez y no en Jaén, por ciertos personajes flamencos. Efectivamente. Pero bueno, te comento que esta novela no se le ocurre ni más ni menos que mandar a la Roldana a Moscú y a San Petersburgo, una cosa. Es decir, una novela no es una biografía, es un libro de creación o recreación, donde tú, a partir de unos hechos concretos, de un personaje concreto y de un momento histórico y de un lenguaje, que el lenguaje es el que configura el personaje, recrea o crea una ficción. Pero claro, en novela histórica la ficción es ilimitada, siempre y cuando no sobrepase los límites de lo verosímil. Claro, porque no puedes cambiar la historia. No, porque claro, si yo mando a la Roldana a San Petersburgo o la mando a Arcongo, todavía. Por ejemplo, con Tarzán, pues intenté, eso no hay por dónde cogerlo. Si yo, por ejemplo, utilizo la Roldana y la Roldana utiliza el lenguaje cuajado de neologismos y de modismos, no es creíble, sencillamente. Es decir, es lo que Jonathan Brown hablaba de la pintura barroca española, el sentimiento de lo verosímil, de la verosimilitud, de que sea. Mire usted, no sé si fue así o no, pero sin duda alguna pudo ser, sin duda alguna. Siempre se ha dicho, Arsenio, que cuando uno le pilla el tranquillo a la escritura, pues ya no puede parar. En ese sentido, ¿en qué anda metida la maquinaria creativa de Arsenio Moreno? Bueno, yo soy bastante tardío. Yo tuve una obra que fue para mí la obra. A mí yo tenía muchísimo, y sigo teniendo muchísimo respeto por la creación, y muchísimo miedo, y lógicamente mucho escrúpulo, ¿no? Yo escribía hace ya más de 10 años quizás, una obra que fue para mí una bisagra, que era del ciclo este de Ciudad en la historia de la Fundación Lara, se llamaba La Úbeda de Vandervira. Entonces me pidieron un ensayo, pero un ensayo de recreación, donde, es decir, era un ensayo sin pie de páginas, notas, sin aparato crítico, pero que por otra parte fuera ameno y tal. Y ahí me di cuenta que estaba oscilando entre lo que era lo que yo había escrito hasta ahora, que era ensayo académico, y el mundo de la creación. A partir de ahí fue cuando le perdí un poco el miedo, para mi desgracia, y empecé a escribir. Sí, ahora mismo estoy terminando prácticamente otra novela, no voy a decir el título, pero yo espero que pueda salir en los primeros meses del próximo año. O sea que la mente está ahí haciendo sus cosas. Hago lo que puedo. Pues ya para terminar, Arsenio, tú fuiste alcalde de esta exquisita y bella ciudad, una ciudad con una tradición teatral inmensa. ¿Qué te parece esta muestra de teatro de otoño, que incluso se alarga hasta bien entrado diciembre? A mí me parece algo estupendo y sorprendente, realmente en un momento de, ¿por qué no vamos a decirlo?, de crisis en todos los sentidos, y desde el punto de vista económico, social. El que se consiga establecer un programa tan amplio donde se le da cabida desde lo que ahora mismo se está representando en Madrid, pero también, por ejemplo, a las compañías de ámbito local.
El que se pueda hacer una programación de esta extensión y de esta calidad durante prácticamente 3 meses me parece algo poco común, y que en este sentido deberían de imitar ciudades de mucha más importancia cuantitativa que Úbeda. Pues señor, muchas gracias por estos momentos, este tiempo que hemos intentado pues descifrar un poco de tu obra La Roldana, que la veremos esta noche, y que a continuación os dejaremos unas imágenes de esta representación de este estreno en Úbeda por la Tarasca. Que no sea esta la única ocasión en la que un personaje tuyo, histórico o no, se suba a un escenario, y que tus proyectos pues sigan para adelante y se hagan realidad. Ya veremos, ya me gustaría. Muchas gracias a vosotros. Pues nada. Vos sí que tenéis fortuna, señora Eugenia, que al menos nos falta una ración que echaros al coleto. Y qué buen coleto es de vuestra merced. ¿Y a cambio de qué? Pues no se os conoce otro ejercicio que el de mostraros tal y como soy. ¿A cambio de qué? A trueque de ser el pasmo de todos. Bienaventurados los mansos, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos lo verán. Y yo veré alguna vez a Dios, seré admitida a contemplar su auténtico rostro. Me gustaría reposar en su hombro, caldearme en la candela de su refrescarme a su sombra, poder modelar su verdadero retrato, contar lo que he visto como solo sé hacerlo, con el artificio de mis manos. Si yo alguna vez hubiera visto a Dios, ¿quién me privaría del derecho a testimoniar su verdadero rostro? Dios, que concede la contemplación de su rostro a los santos y a los místicos, no lo hace a los que ejercitamos el arte de la imaginería, no. Yo nunca veré la cara de Dios, solo puedo inventarla. Es muy tarde y todavía tengo que llegar a mi casa. No sé por qué se me ocurren estas cosas. ¿De qué me ha servido ser nombrada escultora de cámara de su majestad? Apenas si he recibido por ello un puñado de buenas promesas, aplazamientos y paradigmas. Con los honores no se come, bien lo sabe. Muchas veces he pensado si yo no formo parte también de esta tropa de seres de placer, si no soy un bufón más al servicio de sus reales personas, la mujer que modela y escoza como el más valiente varón, sin haber perdido por ello su condición de hembra. Pasen y contemplenla, pues a Mercedes con sus propios ojos. Vean el prodigio de la mujer escultora que, a pesar de ello, se muere de hambre sin que haya un mortal que lo remedie. Mi señora doña Teresa, no es honesto que una señora ande por esos andurriales a boca de noche. Todo menos salir a la calle a estas horas. Es muy tarde. Tampoco me espera nadie en casa. Mejor, así podré seguir trabajando o pasar la noche en blanco. Me fascina modelar estas pequeñas figuras tan aloquidas. Por lo demás, estos tiempos que corren no son propicios para aprender empresas de mayor monta. Ya ves cómo ha mudado la cosa. La última escultura en madera policromada que labré fue el San Miguel Arcángel. Fue un encargo del rey, donde muchos dicen ver en la cara del diablo la vera efigie de mi marido, su figura contrahecha, su retrato a la postre. Y es verdad que se parece, aunque mi señor esposo nunca fue desbarbado, mucho menos capón. Si así resultó ser, esa no fue mi voluntad, que yo jamás le faltaría. Y la cornamenta, no quiero ni pensarlo. Hay también quien piensa que yo misma me hice retratar como el mismísimo San Miguel. Y no es así. Ni yo soy un arcángel, ni mi Luis Antonio Lucifer. En cualquier caso, él solo es un pobre diablo. Estos barros son reputados y dóciles a la mentira. Su pequeñez recoge mi espíritu. Es lindo manosear esta materia muda en la soledad. Mejor que ser manoseado por las criaturas que están vivas afuera. Una noite es un canto sombrío nas pedras de... Muy buenas noches, amigos de Teatrerías. Estamos de nuevo aquí en la muestra de otoño de la ciudad de Úbeda. Y esta noche pues me encuentro mejor acompañado que nunca porque estoy entre dos amigos, Kitty y Daniel. Muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar contigo. Bueno, Kitty, nos reencontramos otra vez. La última vez hablamos de que a ver si esta función salía, no salía. Finalmente el ayuntamiento ha cumplido y aquí estáis, ¿no?
La verdad es que está muy bien, me hace mucha ilusión porque que una feria de teatro sea ya la 20ª edición siempre da mucha ilusión, y sobre todo que nosotros por primera vez, aquí nacieron 2 hermanos míos, por cierto, mellizos, y tenía muchas ganas de venir por esta zona y sobre todo a la muestra. Tú habías estado, comentamos la anterior entrevista, que habías estado aquí con Humo, con Juan Luis. Estuvimos con Humo, con Juan Luis, sí, es verdad, es que, hijo, tú sabes que a esta edad una ya la memoria no la tiene tan... Sí, bueno, ¿cuánto hace? Es que hace un montón ya, de 8 o 9 años, una barbaridad. ¿Sí? Una barbaridad. Pues no había vuelto hasta entonces, sí. Aquí. Y ahora presentar Las heridas, bien acompañado de Daniel, ¿no? Daniel, ¿qué tal está siendo la experiencia de Las heridas? Maravillosa, maravillosa, muy, muy gratificante, tanto en nuestro periplo en Madrid, ¿no? En el Lara como de gira, que hicimos ya un poquito, estamos ahora ya cogiendo un buen ritmo. Pero Úbeda maravilloso y yo espero repetir, es mi primera vez, pero espero repetir. Bueno, Daniel es ya, podríamos decir que el Teatro Lara le van a renombrar y le van a poner ya Daniel Muriel por la cantidad de obras que en estos últimos años has estado haciendo allí, ¿no? Cuéntanos un poco lo que ha sido tu actividad teatral este año. La verdad que, de hecho, vengo a final de mes, vuelvo aquí a Úbeda con el Greco y la Legión Tebana. El día 25, o sea que muy bien, estoy ahora mismo en varias funciones, estoy con 6 a la vez y es maravilloso, ¿no? Y en el Lara muy guay, la verdad es que Antonio, que es el que lleva ahora aquello, está haciendo un trabajo maravilloso y yo estoy con el monólogo de Steve Jobs allí y con esto, con Los miércoles no existen también hemos estado y muy bien, yo encantado, yo teatralizado, total, yo encantado. Dani es la representación joven de lo que eran los actores de repertorio, porque tener 6 textos en la cabeza tiene miga, ¿eh? Totalmente, además que a mí me da muchísima envidia porque más o menos intento llevar a la gente que conozco y ver las cosas y tal, pero con Daniel es que cada mes hay algo nuevo, de repente sale una función nueva o algo que hace tiempo que tenías y retomas. Sí, no, es genial, de hecho ahora estoy con la nueva que estoy ensayando y estrenamos en Tudela el 14 de noviembre creo que es. Pero quiero decir, somos jóvenes, ¿no? Estamos en esta edad de hacer todo lo que se pueda, entonces, yo qué sé, es maravilloso. Aparte de hacerte doblete, ¿no? Por ejemplo, con Dionisio Ridruejo, que la estuve haciendo en el CDN, y me iba corriendo al Lara a hacer Los miércoles no existen, o sea, hacer doblete de 2 funciones diferentes. Pero mola mucho, es muy guay. Muy y guay. sobre todo con los tiempos como están y las cosas como están de complicadas, sí. No es un lujo, es un super lujo, ¿no? Que puedas tener tanta... porque muchos sobreviven con el mismo espectáculo, dime. Y es parte de la necesidad también, ¿no? Porque lo suyo sería que pudiera estar con un par de textos, como mucho, pero claro, como el pastelito a repartir es tan pequeño, hay que emplearse a fondo para que esto cunda, que digamos. Bueno, y hablando de pastel, yo creo que hablemos de la tarta que nos vamos a comer esta noche con Las heridas del viento, que es un pedazo de pastel, que al principio... parece que es un pastel pequeñito, que quizá no tal, porque eso que son 2 actores, que no es una compleja escenografía, que no hay una magnífica compañía detrás, pero sin embargo no hace falta nada más, ¿no? Sí, ese es un montaje que Juan Carlos Rubio, que es el autor y director a la vez, era su propia visión de cómo tenía que ser ese texto, ¿no? Entonces ha hecho un espectáculo basándose en la esencia del teatro, que es sentimientos, emoción, cercanía, y lo ha despojado de cualquier truco teatral, ¿no? Pero sin embargo la emoción está tan intensa que el público entra en ese globo que armamos emocional, y la verdad es que estamos teniendo unos resultados con la gente impresionantes, ¿no? Donde uno descubre que la gente quiere reírse mucho. Tiene mucho humor también la obra, siendo de Juan Carlos Rubio, no se puede esperar otra cosa, pero te das cuenta que la gente también quiere emocionarse, y eso está muy bien. Les abofetean ahí sentimientos que tenemos guardados, pero el texto, a pesar de ser de 2 personajes muy concretos, se hace un poco universal, de cosas que nos mueven a todos, ¿no? De sentimientos, de amores no correspondidos, de falta de afecto, de muchas cosas. Además es una obra que yo he tenido el lujo de que Juan Carlos me invitara a aquellos comienzos, a aquello work in progress, donde al principio os enfrentabais con muchísimo temor a aquello de la cercanía del público, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella primera vez que te enfrentaste al público, no desde su butaca, sino aquí tal como yo estoy sentado?
Tú eres un privilegiado en ese aspecto. No, pero es genial acabar haciendo contigo aquí una entrevista porque has estado desde el principio, desde el pequeño germen que fue esto, a ver el estreno en el Lara, ahora a verla aquí en Úbeda, es maravilloso. El público es un pequeño precipicio, ¿no? Yo ya había trabajado mucho con ello en Agonía y Éxtasis de Steve Jobs, en el que yo hablo continuamente al público, pero es otro tipo de hablar, aquello es como un coloquio. Esto realmente estás con ellos, te están sintiendo cómo respiras y tú a la vez también. Ahí hay como una comunión muy, muy grande con el público y hay ese pequeño saltito, las primeras veces, claro, del cómo reaccionan, del cómo... Porque en el fondo mostramos un poco nuestro alma, ¿no? Y hay una parte nuestra muy íntima que se la das en primerísima persona. Y hay esa comunión con ellos que es un pequeño salto, pero que cuando lo haces, también el público lo valora tanto que es muy bonito. O sea, realmente, cómo está recibiendo la gente. En pastelito, ¿qué es esto? Es delicatessen, ¿no? Y es un pastelito pequeño, pero que recuerdas luego durante mucho tiempo y dices, qué rico aquel pastelito y se te queda dando vueltas en la cabecita. Así que tú es verdad que estuviste con los pánicos que pasábamos al principio. Totalmente, porque el Work in Progress es una historia que es realmente empiezas desde el proceso de que nace de creación de un espectáculo donde el actor no tiene ni el texto por no tener, ¿no? Y encima, pero como hay gente viendo, siempre se plantea esa especie de ese vértigo que entra de que tienes que hacer algo porque eres actor, pero en realidad el director te está diciendo, uy, estás haciendo teatro, si esto no es nada todavía, ¿no? Entonces pasas mucha vergüenza, pero al mismo tiempo se crea una situación muy, muy buena, ¿no? Muy incómoda, que es la que yo digo que es buena para que un actor cree cosas, ¿no? Y es estar en un sitio donde no sabes nada, un poco ese punto, pero encima con público delante. Pero estuvo bien, ¿verdad? A mí me encantó porque... ¿Sabéis lo que pasa? Para mí, vosotros dos sois personas a las que admiro muchísimo porque os conozco a través de la televisión, del teatro, y entonces os vi como personas, no os vi tanto como los actores, sino os vi como las personas, porque realmente padeciste lo mismo que padecemos cualquiera que prepara un texto por primera vez y que empiezas creyendo que vas por un camino y de repente el director te dice, para nada, otra vez a empezar, y esto así no, y esto así, y entonces durante 3 semanas, porque tampoco en realidad veíamos una vez a la semana todo el trabajo que ibais, porque si no hubiera sido también un poco aburrido ir viendo, pero sí que es verdad que se notaba perfectamente cada semana cómo algo que había sido dejaba de ser, y cómo crecíais, porque, vamos, no porque estemos delante y aquí hay una cámara, yo lo digo, enorme y brutal era el cambio que había de una semana a la otra, por texto, por personaje, por complicidad entre vosotros. Me acuerdo incluso que hablabais de eso, ¿no? De la relación entre vuestros personajes, cómo semana a semana lo ibais comprendiendo más, cómo lo ibais sintiendo más, no ya tanto, cada vez Kitty y Dani se quedaban más atrás y los personajes se hacían, y yo pues vamos, encantadísimo. De hecho, hay una persona que hoy no puede estar aquí acompañando y formando este magnífico trinomio que os ha querido mandar un mensaje. Os pido que miréis, que va a deciros algo. Kitty, Dani, ¿qué os voy a decir a vosotros dos que ya no sepáis? Trabajar en las Heridas del Viento está siendo una de las experiencias más increíbles de mi vida y os quiero a los dos. Y siento muchísimo no poder estar con vosotros en Úbeda, en el programa Teatrerías. Chema, un saludo. Y siento también muchísimo esta noche no estar allí para disfrutar con el público del trabajo que vais a hacer. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Úbeda que nos haya contratado y nos lleve para que el público pueda esta noche ver las Heridas del Viento. No estaré físicamente, pero sabéis que siempre estoy con vosotros. Adiós. Pues ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues Juan Carlos, tú ya lo has conocido también. Es un autor súper certero con el público, le atrapa el corazón rápidamente. Luego, como director, tiene una creatividad inmensa, ¿no? Y personalmente tiene ese puntazo de que te lo quieres llevar a tu casa. Es que es una auténtica fortuna caer en su mundo, ¿no? O sea, yo estoy fascinada. Es el 5º montaje que tengo con él. Y habrá más. Y habrá más. Continuará. Y tú, Daniel, es el segundo, ¿verdad? Es el segundo, sí, y espero que no sea el último, por supuestísimo, y ahora más. Porque además de todo esto que te parece curioso, yo La Monja Alférez también la vi, sí. Y también te vi a las órdenes de Juan Carlos, y sí que para mí era muy curioso, que lo comentaba además con Juan Carlos, ¿no? Como la última vez que yo veo a Juan Carlos veo ese montaje de La Monja Alférez totalmente barroco, totalmente
millones de actores, millones de técnicos, una mega superproducción, por así decirlo, del CDN. Totalmente. Y esto, ¿no? Pero justo yo creo que fue el clic que él le hizo también en la cabeza de ese quilombo que fue La Monja Alférez, que era maravilloso, pero que era eso, pues espadas, luchas de 15 actores en escena, a quiero hacer algo pequeñito, quiero volver a la esencia, quiero volver a por qué hago teatro, ¿no? Y en ese aspecto es súper valiente. Y a la vez me encanta que haya sido recompensado porque él realmente ve que lo que ha hecho es maravilloso, cómo le llega al público y yo creo que él se tiene que sentir muy orgulloso de esa apuesta que hizo, ¿no? De tanto a Kitty como a mí, de llamarnos, oye chicos, esto es una cosa muy pequeña, te paso el texto, mira, y claro, yo leí ese texto y dije, jo, esto es maravilloso. O sea, yo nada más que me llamó ya le dije, yo te digo que sí, pero me lo voy a leer. Por supuesto, porque que alguien confíe en ti, que un director y un escritor con tanto talento como es Juan Carlos, que confíe en ti, que confíe varias veces, como con Josep María Flotats, ¿no? He trabajado con él ya 3 veces y es maravilloso, es como de, jo, llámame todas las veces que tú quieras, ¿no? Porque volvería siempre y eso es brutal y hay que crear esas conexiones con la gente, ¿no? Yo estoy encantado. Aparte que es que Juan Carlos es maravilloso. Luego como persona, porque podría ser insufrible, sí, pero no lo es. Es que encima es un tío muy sencillo y muy cariñoso. De eso voy a hablar, porque estamos hablando aquí un poco de la parte que yo, vamos a Juan Carlos, y desde aquí le mando un saludo porque sabe que lo quiero muchísimo, pero esa parte de trabajar, porque claro, estamos normalmente los actores acostumbrados a trabajar textos con directores que no son exactamente los autores pueden haber adaptado, pueden haber traducido, pero trabajar con el autor y el director, es decir, que el director y el autor sean la misma persona. Yo creo que Juan Carlos rompe moldes al respecto de eso. Decía, los autores se tienen que dedicar a escribir y nada de dirigir. En el caso de Juan Carlos no es así. Él tiene un punto además muy divertido, que es cuando él mismo, de pronto, en esta obra, precisamente por la manera de dirigirla que tenía, ha quitado cosas de textos, incluso de cosas que eran específicas de cada personaje, ha quitado cosas. No sé si recuerdas que al principio yo era bebedor, sí, él era fumador, todo eso, y decía, pero el texto dice, ya hablaré yo luego con el autor, y o sea, se dice a sí mismo. Entonces se corrige, tiene esa valentía. Es como el propio espectáculo, es como el mismo cartel, que es un poco la metáfora de lo que pasa con esos personajes. O sea, no nos desnudamos en escena, pero sí nos ha hecho desnudarnos de sentimientos, ¿no? Nos hemos puesto ahí en una situación y él como autor ha estado también investigando. Esto no lo planteó como una investigación basada también y que surgía un poco de la propia situación de falta de dinero para hacer las cosas o de producir cosas que luego te las comes con patatas porque la distribución todo está pues como está, la tremenda crisis que tenemos en la profesión. Entonces dice, quiero investigar la esencia, ¿no? La esencia, la catarsis, que se pueda llegar a una catarsis desde la nada, ¿no? Y él ha hecho con su texto lo que le ha dado la gana, pero en función y siempre al servicio de lo que quiere poner en escena, y eso es muy generoso, ¿no? La verdad es que ha sido una lección no solo de teatro, sino de vida, ¿no? Así, vais a ver. Bueno, ¿y qué es trabajar con Kitty, Daniel? Porque aquí ni más ni menos ha sido finalista de los premios Max, Premio Ceres 2014 y Premio Unión de Actores 2014. Ahí es nada, ¿no? No, es maravilloso, imagínate, ¿no? Una vez que le pierdes el respeto a esta cosa de, Dios mío, estoy con Kitty en escena, es una compañera magnífica y no porque esté ella, es verdad. O sea, hay algo que hemos conseguido crear de unión, de cariño, de todo, y esos personajes están ahí compactos, ¿no? Nacimos el mismo día, es curioso, pero nacimos el 11 de mayo los dos y yo soy un poco mayor que ella. Y es brutal aparte todo lo que he aprendido y todo lo que hemos aprendido los dos y cómo hemos creado. Cuando consigues algo así es que es tan mágico y es tan fácil. Y sobre todo te llena tanto como actor que maravilloso, lo harías gratis, claro. Ahora me toca a mí decir cosas buenas. No, antes de que digas, yo sí, hablamos la última vez, porque comentábamos que yo me acordaba que yo estuve en la gala de los premios de la Unión, hablábamos Kitty y yo la última vez que nos vimos en Jaén, que ella me comentaba, espero que no se me haya olvidado nadie, que yo tengo muy mala cabeza para los nombres tal, que en la gala de la Unión se le olvidó decir, Daniel, pero sí que te tengo que decir, y para que la gente lo sepa y lo va a ver esta noche, que aunque los premios se los esté llevando ella, créeme, Daniel, que tu trabajo es
vamos, es que no es para nada, es muchísimo menos llamativo, porque claro, lo suyo es un paso de... No, para nada. Digo esto porque no he tenido la oportunidad de decírselo a él, y ya te dejo que sepas, Daniel, que tienes el premio Chema 2014 al ESECO. Eso me quité salvé un poco la honrilla en los premios Ceres cuando me lo entregaron, porque le dediqué un apartado que lo voy a repetir con vuestro permiso aquí, porque es verdad lo que siento. O sea, en la profesión nosotros decimos, este es un papel hueso o este es un papel bombón, ¿no? Y a él, sin que sea totalmente hueso, si hay un hueso en esa función, es el papel que hace Dani. Y entonces, este Dani hace un David que tiene que estar, tiene su texto, pero tiene mucho tiempo escuchando a este boca floja, porque no para de hablar de Juan. Y eso requiere un peso específico muy importante, mucha entrega, mucha generosidad, porque tú puedes estar escuchando y pasando de todo, pero estar escuchando y estar ahí, que tú notas cualquier cosa y sabes que está ahí, o sea que es una sensación de que te da una seguridad, porque el trabajo tuyo no es que te lo facilite, es que te lo eleva al máximo, porque no es estar buscando una persona que está esperando que digas el pie para soltarte luego lo suyo. Eso joder, me da... Y te voy a decir más, lo último ya, este momento de ensalzamiento de Dani, pero como espectador sí que es verdad que te digo que, por ejemplo, nosotros cuando estamos actuando, es verdad que no tomamos tanta conciencia como el espectador, y yo sí que te digo que, a pesar de lo que dice Kitty, que su personaje habla y habla y habla, tú nunca desapareces de la escena. Claro, pues por tu eso, personaje está ahí. Ese es el resultado. ¿Me entiendes? Que perfectamente tienes todos los... Eso para que cuando te tocara estar callado decir, bueno, pues ahora me quedan 15 minutos de esta mujer, bla, 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 y tú, sin embargo, estás respirando, estás manteniendo, estás recibiendo todo el tiempo, y te puedo garantizar, yo que lo he visto desde fuera, y no tendría por qué decírtelo, que sigues ahí, que estás todo el rato ahí, y que la atención, aunque con el oído estamos en ella, con la vista estamos en ti. Hay una mirada y hace así el espectador, ¡vum, vum! O sea, el espectador capta absolutamente todo y capta esa presencia. Siempre se ha dicho cómo se miden a los actores por cómo escuchan. Lo bueno un mal actor o actriz que es como un actor. Hay otras técnicas que son esperar al texto y ponerte a actuar, ¿no? Y hay otra gente que está ahí, ¿no? Y Dani está ahí. Pues muchísimas gracias a los dos, os deseo muchísima mierda para esta noche, bienvenido a Úbeda, espero que el público sepa acogeros como merecéis, que estoy seguro de que sí, que vosotros entreguéis a este público que está deseando de que actuéis, y nada más, os dejo ya que os vayáis y que podáis trabajar. Juan Carlos, te mandamos un saludo 2, 3, y yo ya aprovecho para decirte que me encantaría trabajar con ellos y que me dirigieras tú, que si no lo digo reviento. Mensajito, claro. Ahí está, subliminal. Pues nada, continuamos con la feria, muchas gracias. Gracias. Todo un reto para Tirso y Caretas, que nunca antes habían trabajado textos con tanta carga literaria, fue acometer el montaje de Zorra y Loba, el espectáculo que les he dirigido para la Feria de San Miguel, versionando 2 textos cortos de Francisco Nieva, Te quiero, Zorra y No es verdad, en los que la fantasía y el juego sexual son la clave para entender la escritura de uno de los autores contemporáneos de nuestro teatro patrio, de los mejores autores, 2 historias cargadas de misterio, pero en tono de farsa. Con un montaje muy esquemático en lo que a carpintería escénica se refiere, el trabajo con los actores lo he tenido que trazar desde la línea cinematográfica que los textos de Nieva desprenden, jugando así con la luz y los matices a la hora de concretar las distintas escenas en las que se divide el espectáculo y que se representa en 2 partes y un epílogo. Mientras pueda olvidarme de mi ombligo, todo estará en orden y en paz. Y las paredes serán paredes, y árboles los árboles. Mi madre me llamará por mi nombre, y el mar seguirá haciendo su particular ruidito al despertarme, pero yo vivo lejos del mar, porque mi ombligo es como un pozo sin fondo, y si me apuran, mi ombligo es el fondo de un pozo sin fondo. De modo que cuando dice aquí estoy, yo
y comienza a chupar de mí, a tirar de mí hacia ese fondo sin fondo suyo, entonces, compadre, estoy perdido, porque no hay un fondo, no sé cómo decirlo, y por más que baje, siempre puedo bajar más y más y más. Y no siempre es posible agarrarme a un árbol, o agarrarme a una madre, o a unas paredes. Porque el ombligo me tira de todos lados, desde los calcañares y desde la memoria, desde la rabia, desde mis hijos o desde la más pura indolencia. Y entonces descubro con pavor que estoy otra vez a merced del fondo de mi ombligo. Y que importunarlo es como importunar a todos los diablos, y que alentarlo es como alentar a todos los diablos. Y que lo mejor es dejarlo en el fondo sin fondo, de sí mismo, y no andar echándole trocitos de carne, ni veneno, ni sobras de la cena, ni versos, ni nada de nada, y dormir, y llegarme cada día al trabajo o a la madre, olvidado del ombligo, y cruzar mucho los dedos, compadre, por si acaso. Pues nada más, amigos, hasta aquí por hoy este especial Teatrerías que hemos dedicado al primer bloque teatral que la Feria de Úbeda, como siempre y tradicionalmente, ha ofrecido estos días. Como siempre os digo, yo también quiero que estas gotitas de ternura para el corazón y tibieza para el alma con las que siempre hacemos el programa hayan servido, si acaso, para endulzaros la vida un poco más. Así que me despido hasta nuestro próximo programa y siempre, ya sabéis, sed felices, que eso, aunque se empeñe, es todavía gratis. Un beso.